Yo creo que, o sea, sí ayuda bastante y sí le da un golpe fuerte a Ángel González, pero solas esos cambios no serían suficientes. Lo que yo sí creo que es cada vez más, digamos, que va a hacer que el sistema que ha montado Ángel González y que le ha hecho sobrevivir y sobrevivir muy bien, fíjense, la inversión de 17 millones para ganar 240, no está nada mal, ¿verdad? Y cómo al final esta pareja presidencial se quedaba con los restos, ¿no? O sea, el negocio de verdad se lo queda Ángel González. Yo creo que todo ese gran imperio de saqueo se va a ir destruyendo, no solo porque hay una orden de búsqueda y captura contra su esposa, y no es contra él porque simplemente nominalmente ella es la dueña de los canales, pero si hubiese podido ser él, porque creo que en ese momento era que no podía ser un extranjero dueño de canales en monopolio abierto, que nos encontramos el tema de la esposa. Yo creo que tiene mucho que ver, y fíjense, cada vez es más difícil aislarse informacionalmente lo que está pasando. Y esto es muy importante. Cuando la fiscal empezó a decir lo que estaba diciendo, ¿qué hicieron los canales, estos canales, el 3 y el 7? ¿Qué hizo la radio sonora? Cortan la transmisión. Y es que no solo estás vendiendo espacios publicitarios, o no solo estás vendiendo infomerciales, estás vendiendo una estructura de información que es completamente corrupta de arriba hacia abajo, donde los periodistas que trabajan en estos canales se prestan a esos mecanismos de censura. Estás vendiendo mensajes, eso es un hecho, como dice Daniel. Y protegiendo también. ¿Verdad? Yo sí recupero algo que dice Daniel, y es que si bien la inversión en este caso regresa muy bien, los que sí no pusieron ni un centavo de su bolsa fue el binomio presidencial, ¿verdad? O sea, hay que tener muy claro que el dinero que sale, esos 240 millones, eso que regresa al empresario, son 240 millones de cada uno de los guatemaltecos, y ahí hay una responsabilidad que se tiene que asumir del guatemalteco de decir esto no más, ¿verdad? Y yo creo que ahí es importante tener una postura crítica frente a los medios de comunicación implicados, y definitivamente rechazar cualquier tipo de acción y de actitud intransigente y arrogante y cínica de estar cortando la posibilidad de informar al pueblo de Guatemala en ese sentido. ¿Crees que se va a terminar los espacios regalados, estos infomerciales que muchas veces transmite el canal 3 y 7? Yo creo que se deben de rechazar desde la ciudadanía hasta toda la estructura del Estado que esté implicada en rechazar eso precisamente. Yo creo que tenían sentido en un mundo donde había gente que no tenía acceso a otro sistema de información, pero cada vez la población está más, la penetración del cable es más alta, la variedad de radios es mucho mayor y por supuesto las redes sociales, que también cuentan mucho en esto, y esto hace que la postura de esta gente que no está reportando nada que tiene que ver con la noticia fundamental, y es que Ángel González está metido en un esquema terrorífico de corrupción, cada vez es más insostenible no cubrir esa noticia, y se va a ir haciendo cada vez más y más absurdo. Y yo creo que, yo esperaría que lo que vamos a empezar a ver es una especie de rebelión dentro de los propios canales, donde los periodistas no se presten a lo que se han prestado durante muchísimos años, y que pueda ir cambiando el sistema cada vez más. Y si no, lo que va a hacer se va a hundir el prestigio mucho más de lo que está, hasta que llegue un momento que nadie se crea lo que sale en estos canales. Bueno, vamos a nuestra pausa. Ya lo sabe, en el siguiente bloque vamos a dar lectura a los mensajes que llegan con la etiqueta SF Soborno 3 y 7. ¿Está de acuerdo usted con nuestros analistas? ¿Cree que se va a terminar esa práctica de ocultar información de los canales 3 y 7? Envíen sus comentarios. Volvemos luego de la pausa. Cada acto de descubrimiento es un acto triste, pero es un acto triste porque es el robo que se hace, la exacción que se le hace a un Estado que no tiene recursos para atender ni a la niñez, ni a la juventud, ni a la mujer, ni a los indígenas, ni a tantos excluidos por tantas décadas en el país, y que ahora encontrar nosotros, a partir de una investigación, que una buena parte de esos recursos
Lo que ha ocurrido es que se destina para cerrar una discoteca en Miami y pagar una fiesta, o para comprar las joyas como veíamos ahora, o para comprar los yates y disputar con el otro porque mi yate no puede ser inferior al que tiene este otro. Todo esto que genera realmente mucha tristeza, también genera indignación. Las palabras del comisionado Iván Velázquez, donde dice, bueno, estas prácticas generan indignación, tristeza, sobre todo en estados donde financieramente son débiles, donde los ingresos son bajos y que estos recursos sean malgastados por aquellos que ofrecieron seguridad, ofrecieron prosperidad, ofrecieron trabajo y que sean gastados en objetos de lujo, en cerrar, como decía el comisionado, discotecas para parrandear, mientras en el corredor seco hay niños que pasan hambre, el sistema de salud sin abastecimiento. Veíamos al comisionado también un poco decepcionado y sobre todo también indignado por estas prácticas. Bueno, me dice producción que ya tenemos mensajes de la audiencia que alimentan este foro con la etiqueta SF Soborno 3 y 7. Damos lectura a estos mensajes. Carlos nos dice, SF Soborno 3 y 7, hay que cerrar los canales 3 y 7, que les caiga extinción de dominio por chupar la sangre de nuestra gente. Siguiente mensaje que llega con la etiqueta SF Soborno 3 y 7, que ha estado en tendencia durante toda la tarde y noche. Voz Chapina nos dice, urge declarar lesivo el usufructo de Radio Televisión Guatemala y echar del país a Ángel González y a sus compinches. Un último mensaje para seguir con esta discusión del contenido de la conferencia de prensa de CICIG y MP. José Luis nos dice, SF Soborno 3 y 7, son millones y millones y millones. ¿Y dónde está ese dinero? Bueno, ¿dónde va a estar? Hay que aclarar en los bolsillos de Ángel González, porque muchas veces nuestros colegas que laboran en esas televisoras no reciben el mejor trato laboral, no tienen, digamos, privilegios financieros como para decir, uy, ahí se trabaja por una remuneración alta, no. Y da tristeza que estos negocios pues quedan en la cúpula, como mencionas ahora. Bueno, la señora Alba Lorenzana tiene orden de captura, la esposa del señor Ángel González. Daniel. Hay que decir otra cosa, uno de los tuites decía, hay que echar a Ángel González del país. No, él ya está fuera del país. Él vive en Key Biscayne, en Miami, en una mansión. Está fantásticamente bien, a todo lujo, gracias en parte, porque también tiene otra clase de propiedades en otros países, pero gracias en parte al imperio que ha sido capaz de montar, y con una mente que decíamos antes que era Lex Luthor se queda corto, maquiavélico, para los maquiavélico de una manera absolutamente genial, que ha montado esta persona aquí en Guatemala. Bueno, otro de los personajes que llegó a la conferencia que ofreció el Ministerio Público de la CICIG fue el presidente Jimmy Morales. En ese lugar anunció pues la designación del interventor para el tema de TCQ, el abogado Alexander Eisenstadt. ¿Tu impresión de ese anuncio y también de la presencia del presidente Morales durante esta importante conferencia de prensa, Gabriela? Yo creo que es alguien que está aprovechando el momento también para destacar y para distanciarse de la lógica de la vieja política. No creo que lo haga con mucha fortuna, ¿verdad? Yo creo que también hay que buscar y leer entre líneas qué es lo que está detrás de eso. Ya bien lo decía Daniel también en algún momento, su actitud a la defensiva tampoco es una actitud que ayude, digamos, a limpiar su nombre. Pareciera que más que apoyar está escondiendo cosas, ¿verdad? Yo creería que la presencia del presidente no apoyó mucho más de lo que estaba. Fue desafortunada. Yo diría que al final el presidente tiene que aprender que no solo hablando se puede subir a esta ola de depuración. Y de verdad, él tiene un perfil que puede muy fácilmente vender como un perfil que está fuera de la vieja política. Ya no tanto después de estos primeros meses de gobierno, pero desde luego cuando entró tenía esa posibilidad. Pero no solo hablando, sino haciendo cosas. O sea, mostrándose como parte de este movimiento a través de acciones concretas. Y es incapaz de comunicar bien esas acciones que le vayan a subir a esta ola. A ese punto íbamos, en comunicación política. El anuncio del presidente Morales era importante, un perfil como Alexander Eisenstadt al frente de esta intervención, ¿no? Pues es positivo, pero la sombra
de esa cercanía con Ángel González pareció opacar el momento. Sí. El hecho de que él se enojara con algunas preguntas de los periodistas, también uno dice, bueno, vale la pena que Jimmy Morales tenga esos roces con la prensa, si puede designar al interventor en la seguridad de casa presidencial. ¿Por qué tener que contrastar con dos perfiles como el de Tel Maldana y Iván Velázquez? Es un esfuerzo inútil, es un desgaste inútil, pero yo se lo pondría, para que la audiencia se sitúe, yo se lo pondría un ejemplo. Como secretario de comunicación tiene a alguien que viene de los canales 3 y 7. Tiene a Brito, ¿verdad? Y creo que el subdirector también, la misma historia. ¿Por qué no directamente desvincularse a través de una acción y es decir, miren, yo me equivoqué y yo sé que a lo mejor pagan justos por pecadores en una acción como esta, pero sería una acción que sostiene un discurso. Solo negando y peleándote con los periodistas en rueda de prensa no va a conseguir que la gente te crea cuando tu credibilidad se ha visto tan dañada. En cambio, si hicieses cosas como esa, entonces podrías, no sé, sostener tu discurso un poquito más. Pero no solo los canales 3 y 7 ayudaron a la pareja, al binomio presidencial del PP a llegar al poder también. Durante la conferencia se nos informaba, el MP y la CICI dieron a conocer cómo empresas triangulaban fondos en empresas de cartón para financiar al Partido Patriota. Un financiamiento ilícito, Gabriela, que no estaba dentro del registro que se hacía al Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué nos dice esta práctica del juego político actual? Antes quisiera complementar lo que decía Daniel sobre el nombramiento del licenciado Eisenstadt, y tiene que ver con lo que él dice. Él sí plantea su independencia en tanto oficial del juzgado. Y a mí eso me parece interesante porque al menos es un brote y una lucecita, una esperanza en un momento en donde se necesitan voces que sí recuperen el sentir de los guatemaltecos. Y yo creo que eso que dijo él, que se atará después con lo que dijo el comisionado, es hora de dejar las oficinas y dejar la comodidad de la casa para servir al país, para servir y apoyar a aquellos que han estado colaborando con que las cosas funcionen de una forma distinta, y por distinta hablo de no corrupta en Guatemala. Con lo que planteas, sí creo que hay una forma de, para mí esta serie de capturas de hoy me parecen interesantes porque es una suma de intermediarios, de testaferros que han estado, digamos, sirviendo en términos de ir y traer negocios sucios entre políticos y empresas que, como bien decías, triangulan precisamente la corrupción, ¿verdad? Son esos elementos importantísimos que tienen el mismo nivel de corrupción y que a veces creo yo que sirven a la corrupción, que su único fin es precisamente... Y que trascienden a los gobiernos, hay que decirlo. O sea, a ellos no les importa quién queda o quién va, ellos solo como sabuesos, ¿no? Van viendo por dónde viene el nuevo. Son mensajeros y sirven al mejor postor, sirven a quienes están de turno. Un ejemplo claro es una de las personas que está en busca de captura, que si no estoy mal está en Estados Unidos, que es el ingeniero Peña, que ha sido gerente general de Banrural durante mucho tiempo. Él sería un ejemplo de alguien que es capaz de sobrevivir durante distintos gobiernos. Y por ejemplo, si se acuerdan, esta persona fue mencionada expresamente en el famoso video de Rosenberg, como uno de los de la cueva de ladrones que decía Rosenberg. Bueno, pues esta persona después, cuando Otto Pérez utiliza lo de Rosenberg electoralmente y acusa a Banrural de muchas cosas, cuando gana las elecciones, ahí lo tiene al ladito del señor Peña y en contubernio perfecto con esa parte del sistema. Y aparte revisten de legalidad, de supuesta legalidad, lo que es a todas luces corrupción. Y eso es también importante porque se han mantenido en tantos gobiernos y se han incrustado en el Estado a base precisamente de esa fachada de legalidad. Y eso es terrible porque la imagen que se da son de negocios que no son fraudulentos cuando lo son. Llega uno a pensar que estos grupos que mutan de gobierno a gobierno tienen la capacidad en algún nivel de volver la ley a su favor. Y que, digamos, las prácticas que ellos hacen no sean en algún momento investigadas o perseguidas por un ente.